Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Muy buenas a todos, un día más aquí en vuestro podcast histórico de confianza y un día más, como no, estamos con nuestro profesor de cabecera, don Álvaro Cortés Oliva. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Álvaro? Un placer, Andreu, llevar hoy la misma indumentaria, Hoy la vestimenta militar, ¿no? Paramilitar. Y vamos bueno, aquí uniformados. preparado para lo que me eches. Uniformados. Uniformados como no podría ser de otra manera. Y damos la bienvenida a todos nuestros escuchas porque hoy tenemos un tema extremadamente interesante. Ya sabéis que aquí solo tratamos temas interesantes, temas con una gran connotación histórica y temas también que vosotros nos pedís en los comentarios. Y este, por ejemplo, es uno de ellos. Nos hace mucha ilusión porque nos lo habéis pedido bastante recurrentemente y hemos creído necesario hacerlo. Así que, si te parece, Álvaro, vamos a hablar hoy de Rusia. Otra vez, a la gente que ya nos sigue desde hace ya tiempo ya sabrá que hemos hecho varios podcasts, más de uno, pues hablando un poquito del tema de Rusia, sobre todo a colación de todo lo que ha pasado con Ucrania y tal, pero vamos a centrarnos más en la historia y vamos a ver hoy un poquito la historia del ejército ruso, especialmente desde esa desintegración de lo que era la antigua URSS y cómo ha llegado el ejército ruso hasta nuestros días. Repasaremos también, obviamente, lo que es la figura más importante de toda la historia rusa después de la desintegración de la URSS, que es obviamente, no podía ser de otra manera, Vladimir. Ya nos lo conocemos demasiado. Y así que, si te parece, hoy tenemos una entrevista, porque lo haremos en formato de entrevista, ya que tú eres un auténtico experto en este tema. Hoy va a ser extremadamente interesante y, como verás, me he traído papel y boli para ir apuntando todo lo que nos digas. Así que, Álvaro, sin más, quiero saberlo. ¿Cómo es el ejército ruso actualmente? ¿Qué pasó después de la desintegración de la URSS y cómo las cosas de hoy en día son como son o por qué son como son? Cuéntanos. Bueno, pues aprovechando, ¿no?, todo lo que comentabas, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no?, analizando un poco el desarrollo del ejército ruso prácticamente desde la creación de la Federación Rusa, allá por 1991, con la desintegración de lo que habría sido el Imperio Soviético, hasta la actualidad, ¿no?, viendo las fallas que ha tenido, cómo a lo largo del tiempo, ¿no?, a través de esa figura que tú decías de Vladimir Putin, se ha ido reconfigurando hasta llegar a la actualidad. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Pues que vamos también a repasar algunos de los conflictos bélicos más importantes de lo que sería la era Putin. Hablo de era Putin porque estamos hablando de un líder político cuyo gobierno se ha extendido, ¿no?, pues a lo largo de 2 décadas y medio prácticamente, ¿no? Un hombre que llegó al poder el 7 de mayo del año 2000 y que aún en 2024, ¿no?, continúa y que parece que se va a prolongar muchísimo más su gobierno, ¿no? Por lo tanto, no, lo vamos a analizar no desde una perspectiva política, la cual también parecerá, sino puramente militar. Por lo tanto, como tú comentabas, antes de todo no hay que empezar por cuál es el estado del ejército durante, ¿no?, el periodo en el cual se produce esa desintegración de la Unión Soviética. La Unión Soviética en 1991 acaba colapsando, todas las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no?, pues se disgregan y queda, ¿no?, pues esa Rusia embrionaria, la cual pasará a llamarse la Federación Rusa. El ejército, todo el aparato militar, en aquellos momentos pues se encuentra pues en una situación precaria, ¿no? Lo siguiente, ¿en qué sentido? Pues que en el ejército, ¿no?, pues veremos cómo se entra en un estado en el que ni siquiera se puede garantizar el sueldo a los militares, en el que tampoco se dará una alimentación en condiciones, ¿no? Vemos diferentes informes de que se alimentaban las tropas pues con comida la cual ya estaba pasada de rosca, ¿no?, que generaba diferentes enfermedades, y como ni siquiera el propio Estado podía garantizar vivienda a, ¿no?, pues los diferentes estratos del ejército. Por lo tanto, el aparato militar que encontramos en esos primeros momentos de la Federación Rusa es un aparato militar completamente precario y el cual se verá, ¿no?, pues sumido en un auténtico caos. Vemos una institución que se llama la de Dobshchina, que pues predominaba en aquellos momentos dentro del aparato militar, en la cual los veteranos pues se dedicaban a practicar el abuso con los reclutas, con los soldados, ¿no?, de los estamentos más básicos.
vemos cómo les hacían, ¿no? Pues diferentes novatadas, cómo los maltrataban, cómo en aquellos momentos, ¿no? Pues incluso les mandaban diferentes recados que nada tenían que ver con el oficio militar. Ello provocará, pues, que por parte de la población civil sea muy mal visto. Y hablamos de, además, de un momento en el cual era obligatorio el servicio militar, ¿no? Durante un periodo bastante prolongado, de años incluso. Y dentro de ese contexto completamente precario, un contexto difícil en el cual los soldados, incluso oficiales, vemos que se tienen que buscar la vida, empezarán a hacerlo de maneras, pues, que llaman mucho la atención. Se basarán en la economía sumergida. Vemos como soldados, sargentos, se dedican, por ejemplo, a trabajar de taxista para conseguir dinero, ¿no? Porque el Estado ha dejado de pagar. Vemos incluso, y esto es lo que más llama la atención, Andreu, seguro que te sorprende o no tanto, que algunos militares empiezan a trabajar para, ¿no? Pues las bandas criminales, para la mafia rusa. Encontramos diferentes informes periodísticos de la época, de esa década de los 90, en la cual se informa que los Spetsnaz, que es, pues, el grupo militar más especializado de los rusos, la élite, pues hay diferentes informes de que en aquellos momentos estaban trabajando como sicarios para la mafia rusa, e incluso, ¿no? Pues enseñaban a miembros de esta cómo disparar, prácticas de puntería, ¿no? De diferentes tipos. También existen informes de aquellos momentos en los cuales se informa, pues, que se pagaban por parte de estas mafias a los soldados, o incluso, ¿no? Pues alquilaban soldados, convoyes, aviones militares para, ¿no? Pues transportar heroína que venía de Asia Central hasta Rusia. Aquellos momentos, el aparato ruso, el aparato militar ruso, era uno de los principales peligros para la propia seguridad del país. Hablamos ya no de soldados al servicio del Estado, sino prácticamente de mercenarios. Y todo era debido a una situación completamente precaria en la que nos encontramos. A ello, además, tampoco ayudaba, ¿no? Pues los aparatos más elevados de la administración pública. Vemos, por ejemplo, al ministro de Defensa, un tal Grachov, ¿no? Cómo el tío se dedicaba a desviar fondos públicos del ejército y se lo quedaba. Lo llamaban Mr. Mercedes, porque se ve que el tío, ¿no? Pues tenía una gran afición por el mundo automovilístico, le fascinaban los Mercedes y por lo tanto, ¿no? Pues con ese dinero que desviaba se dedicaba a comprarlo, a invertirlo en su pasión automovilística. Vemos una situación lamentable, así de claro, en la cual, ¿no? Pues el caos era absoluto y también definía un poco las diferentes esferas en las cuales, ¿no? Se manejaba aquella Rusia en una situación, pues, completamente caótica y al borde del abismo. Claro, y estamos hablando del aparato militar, pero eran diferentes. Y todo eso tenemos que contar también que al final estamos hablando de Rusia, la segunda mayor potencia nuclear. O sea, la desintegración total del Imperio ruso, digamos del Imperio soviético, y también la desintegración de facto de lo que era el propio ejército, iba muy condicionada a que realmente no era un ejército cualquiera, sino que tenía la capacidad de destruir el mundo entero. O sea, que eso no solo ponía en riesgo lo que era la seguridad del propio país, sino era un riesgo a nivel global. Y además debemos de tener en cuenta que todas las cabezas nucleares, con el desmantelamiento de la Unión Soviética, Rusia pacta con todas las antiguas repúblicas soviéticas que esas serán enviadas a Rusia de nuevo. Por lo tanto, Rusia está en una situación precaria, pero en la cual, ¿no? Pues tiene todas esas cabezas nucleares. E incluso había ese temor en los años 90, incluso llegó a filtrarse que, pues, diferentes bandas criminales habían intentado hacerse con el control, habían intentado robar esas cabezas nucleares. Incluso se filtró información de que se había realizado, aunque finalmente con el paso del tiempo se demostró que no había sido así. Pero existía ese miedo y esa situación, incluso podríamos decir, de alarma, ya no a nivel nacional ruso, sino a nivel internacional. Claro, y tampoco eran poco habituales, digamos, las ventas de grandes lotes de armamento, precisamente de estas repúblicas exsoviéticas que, como dejaron de tener un mando definido, entraron directamente a lo que era el mercado negro. También, a colación de lo que tú decías, como no se les pagaba al ejército, pues muchos capitanes, muchos generales, muchos estamentos medios y altos, lo que hacían era coger estos lotes de armamento y básicamente los vendían al mejor postor. Por suerte,
se piensa que no llegaron a llegar a las esferas estas del armamento nuclear. Pero se sabe que se vendieron tanques, que se vendieron lanzacohetes, que se vendieron misiles. Y eso es high level ya. Y eso es, desde luego, alarmante, porque si ya instituciones privadas, no instituciones privadas, bandas criminales tienen ese poder sin precedentes, pues entonces ya es apaga y vámonos ya directamente. Y además, Andreu, a esta situación precaria, ya a nivel interno, le debemos de sumar uno de los capítulos bélicos más humillantes en la historia de la Federación Rusa, como es el desastre de la Primera Guerra de Chechenia. Chechenia era una región con una, podríamos decir, con una predominancia de una mayoría claramente musulmana, la cual buscó su independencia allá por 1994. Y eso provocó pues un conflicto abierto con Rusia, y desde el cual las altas esferas rusas vieron con cierto desdén, ¿no? Lo veían como algo que tampoco iba a importunar mucho el juego estratégico militar. Y vemos como el propio ministro de Defensa, ese que se dedicaba a desviar fondos, el señor Grachev, ¿no? Pues incluso prometía al presidente de la época, el señor Boris Yeltsin, conocido por sus cogorzas, entre otras cosas, ¿no? Y por bailar la Macarena. Prometía, ahí estamos, por bailar la Macarena, pues le prometía que la invasión de Chechenia se produciría rápidamente y que el control de Grozny, ¿no?, la capital, sería en un abrir y cerrar de ojos, nada más lejos de la realidad. El conflicto se extendió a lo largo de 2 años y acabó en tablas, incluso en beneficio de los chechenos. Eso provocó que el señor Khrushchev fuera destituido y que el 30 de agosto de 1996 se enviara al señor Lebev, el secretario del Consejo de Seguridad del Estado, a negociar con Makarov, que era el líder de esos independentistas chechenos, un acuerdo de paz, que sería el acuerdo de Jasabin, en 1996. Por lo tanto, podemos ver cómo Rusia acaba siendo doblegada ante una región mucho más débil, ¿no? ¿Y eso qué imagen daba al exterior? Pues que la Federación Rusa era completamente débil, se encontraba en una situación muy, muy precaria. Y cualquier paralelismo con la actualidad, pura coincidencia, ¿no? Eso de que vamos a invadir Ucrania en 2 semanas y Kiev caerá y al final se lía todo y llevan 2 años en stand-by. Totalmente coincidencia. No vamos a entrar en la actualidad, vamos al contexto histórico. Aunque hablamos aún así de casos diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos como Ucrania en la actualidad no deja de ser un país, ¿no?, soberano, también financiado y dotado, ¿no?, de diferentes aparatos y fuerzas militares por parte de la OTAN. Sin embargo, en el caso del conflicto de Chechenia fue, ¿no?, pues una región en la cual se creía que era dócil, que era fácil de invadir. No eran igual de fanfarrones, pero que, claro, el choque de perder, de quedar en tablas, pues fue catastrófico, ¿no? Y de una imagen a nivel internacional, pues lamentable por parte de esa potencia ya muy venida menos. Y, ¿no?, pues dentro de esa decadencia surge una figura, ¿no?, como tú comentabas antes, pues la cual ha sido vital a la hora de, podríamos decir, de fortalecer el aparato estatal y dotarle de un cierto respeto incluso dentro del escenario internacional. Y ese señor es el señor Vladimir Putin, ¿no?, el cual, como decíamos, jura cargo el 7 de mayo del año 2000, gana unas elecciones. Decimos gana porque en el caso de Putin, ¿no?, nunca se sabe si las gana bien o las gana, gana. ¿No? Las gana con el 95%, es una persona muy popular, es como... Muy popular, el más querido, ¿no? Pero en este caso pues gana con un 53,4% de los votos, ¿no? El segundo vemos como es el Partido Comunista, con cerca de un 20%. Y Putin, por mucho que ahora parezca extraño, en aquellos momentos no era nada conocido. Pero nada es nada. Se había empezado a conocer 2 años antes, pero antes de eso es que no ahora, había nada. Ahora hablamos de Putin y es lo que tú has dicho. Al final lleva prácticamente no 25 años gobernando, porque tenemos ese periodo de transición de creo que fueron 4 años, que había un primer ministro, Medvedev o algo así, y él estaba en la sombra básicamente. Pero claro, ahora es archiconocido por ser quien es y por ser el presidente de Rusia durante más de 2 décadas prácticamente. Pero claro, Vladimir Putin, ¿de dónde viene antes de la presidencia? Es muy interesante. Pues nos debemos remontar, ¿no?, a los orígenes del señor Vladimir Putin, el cual, a pesar de lo que pueda parecer en un primer momento, Putin
viene de, ¿no? Pues una familia, podríamos decir, mediana, baja, pobre, la ciudad de la antigua Leningrado, San Petersburgo, ¿no? En aquellos momentos dentro de esa Unión Soviética, con esos nombres tan significativos. Y el señor Putin, ¿no? Pues vemos como era un niño con un gran interés, ya por el poder, desde su infancia, el cual, ¿no? Pues viendo diferentes películas de espionaje, pues una de sus pasiones era la KGB. Y no, pues ya incluso se habla de que desde pequeño manifiesta ese interés por formar parte de ese aparato, ¿no? Estatal, que a muchos asustaba, pero que a él, sin embargo, le fascinaba ya desde pequeño. Se dice incluso que el señor Putin, ¿no? En aquellos momentos, en su infancia, preguntó en una oficina de la KGB que qué podía hacer, ¿no? Para formar parte. Y le dijeron, oye, niño, ¿a qué te interesas cuando acabe la carrera? No nos estorbes. Pues nunca abandonó esa idea. Incluso cuando acabó de licenciarse, ingresó en la KGB. Siempre fue un espía, podríamos decir, de segunda fila. Nunca fue alguien que destacó mucho. De hecho, se le envió, ¿no? Al señor Putin a la segunda dirección general de la KGB. Y debido a que disponía de un gran dominio del alemán, fue enviado a Dresde, ¿no? En esa Alemania oriental, en aquellos tiempos en consonancia con la Unión Soviética, para establecerse como un nexo entre la KGB y la Stasi. La Stasi era el servicio de inteligencia de la Alemania oriental, ¿no? En aquellos momentos. Y vemos cómo durante muchísimos años Putin se establecerá en la Alemania oriental, y establecerá de nexo durante un periodo prolongado. Sin embargo, 1991 supone la caída de todo ese modelo político, económico, también de esas relaciones que existían entre Alemania oriental y la Unión Soviética. Putin muy pronto ve cómo, ¿no? Pues el papel que ocupaba el KGB desaparece por completo y se ve obligado a reinventarse en aquellos momentos, siempre partiendo de los contactos que había ido generando a lo largo de los años a través de, ¿no? Pues de ese servicio de inteligencia. Vemos como en un primer momento inicia sus pasos en el mundo académico, está en diferentes universidades de esta federación rusa, que empieza a gestarse lentamente, y posteriormente pasa al escenario de la política en la ciudad de Leningrado, de San Petersburgo, de la mano del alcalde de esta, el cual se llamaba Anatoly Sobchak. Anatoly Sobchak, ya desde aquellos primeros momentos, hablaba de la gran lealtad que le profesaba el señor Putin. Putin, durante todos esos años de su alcaldía, será su mano derecha, aquella persona que vela por, ¿no? Pues, por el que le protege, por el alcalde, ¿no? Por el alcalde Anatoly Sobchak, vela por él. Incluso Anatoly Sobchak dejó de ser alcalde por diferentes casos de corrupción, y se dice que Putin fue de los primeros en prestarle su apoyo. ¿De qué manera? Pues comprándole billetes a París y haciendo que Sobchak se viera, ¿no? Obligado a ese exilio, pero siempre con la ayuda de Putin, para huir de la justicia rusa, ¿no? Vemos como el señor Putin siempre es una persona que lo que es la justicia, ¿no? Pues la ha movido a su favor. Ya. Y esa fama, precisamente, de ser un hombre leal, ser un hombre de acción, ¿no? Un hombre que hacía lo que se tenía que hacer dentro de ese aparato político y que no preguntaba el porqué de nada, ¿no? Pues provocará que la familia, ese gran aparato burocrático, político que existía en aquellos tiempos, que había upado a Boris Yeltsin a la presidencia del país, empiece a poner sus ojos en el señor Vladimir Putin, y su ascenso será, pues, en cuestión de años, ¿no? Vemos cómo pasa de ser el segundo del alcalde en Leningrado a ser subdirector del Departamento de Gestión de la Propiedad Presidencial. Posteriormente pasa a subdirector de Administración Presidencial. Posteriormente, Boris Yeltsin lo capta para su gobierno y lo establece como uno de los 3 viceprimeros ministros, y posteriormente ya vemos cómo llega a la cúspide siendo nombrado como primer ministro. ¿Qué veían esa familia? Además de ser un hombre leal, un hombre parco en palabras, que hacía lo que se tenía que hacer, pues una figura política a la cual apostaba por devolver al Estado ruso la fuerza tanto en el interior como en el exterior. Boris Yeltsin, el paso que había tenido a nivel político había sido catastrófico. Un hombre que no sabía salir a imponer, un hombre que no había velado por los principios básicos, ¿no? del poder desde su perspectiva más maquiavélica.
¿no? Más del control del aparato, de los súbditos, del saber hacer. Y es precisamente Putin donde entra, ¿no? Y donde se establece como viceprimer ministro en un primer momento y primer ministro definitivamente. Y como presidente en funciones, lo primero que hace es cuidar de los suyos. Vemos cómo Putin, al llegar al poder, de una manera en un principio que será transitoria, será en funciones, posteriormente se consolida, uno de los primeros actos que hace es el de firmar, podríamos decir, no pues una especie de exención a Boris Yeltsin respecto a la justicia. Es decir, que todos los cargos que tenía Boris Yeltsin por actos, podríamos decir, delictivos, es decir, pues criminales, robos, haber desviado fondos, presuntamente siempre, es algo que se dice mucho del mundo historiográfico, pero que no tenemos aún la seguridad porque esos papeles no se filtran, no, pues lo que provocará es que a nivel del Estado, pues que haya una excepción de esa figura. Vemos como es un hombre que cuida de los suyos, que sabe quién apostó por él y que por lo tanto lo protege. Y a nivel interno, ya empezaremos a hablar ya del aparato militar, pero a nivel interno quiero subrayar precisamente lo que hará, una de las primeras medidas que hará el señor Putin al llegar al poder, y es que los grandes oligarcas que durante tiempo habían estado presionando a Boris Yeltsin y que podríamos decir que habían sido los que habían tomado las decisiones a nivel del Estado, con Putin serán apartados, serán obligados a subyugarse al poder del Estado. Incluso vemos casos como el del oligarca Khodorkovsky, el cual se negará a escuchar, a postrarse ante Putin. Veremos cómo es encarcelado. Por lo tanto, no vemos ese intento de retomar el poder tanto a nivel interno como a nivel externo. Y a nivel externo, ahora lo vamos a explicar, Andreu. Claro, muy interesante todo lo que nos estás contando, Álvaro. Sobre todo, pues esa visión de un Putin muy maquiavélico, que también es verdad que concuerda mucho con lo que es la idiosincrasia de los diferentes gobernantes que ha tenido Rusia y la Unión Soviética en general, ¿no? Nosotros tendemos a comparar mucho lo que es la historia rusa con la historia de la Europa occidental, y tenemos que entender que a nivel sociológico es bastante diferente. Ellos tienen, por ejemplo, esta visión de recuperar la grandeza del Estado como una de sus piezas centrales dentro de lo que son sus preocupaciones diarias, digamos. Una cosa que a nosotros a lo mejor nos parecería bastante más antigua, ¿no? Más casposa. La grandeza del Estado. O sea, en el mundo occidental pues primamos otras cosas, el bienestar social quizás, el vivir bien uno mismo, pero sí que es verdad que la realidad social rusa estas cosas las prima muchísimo. Y de ahí yo creo que fue uno de los elementos que Putin utilizó, sobre todo pues para llegar a esa primera presidencia, porque como tú muy bien has dicho, al final llegó por unas elecciones. Más o menos libre, más o menos con pucherazo en algunos tal, sí, pero unas elecciones que, al menos en su primer momento, parecían que tuvieran bastantes visos de ser realmente democráticas. También me ha llamado mucha la atención lo que has dicho de que estuvo destinado en Alemania, hablaba fluido en alemán y es muy muy conocido, por ejemplo, sus largas charlas que tenía con Merkel, ¿no? En su momento, que en parte también ayudaron a posicionar a Rusia en una buena tesitura durante muchos años. Luego se lo cargó con lo de Ucrania y Crimea y tal. Pero incluso dicen que esa buena relación que tenía con Merkel, hubo un momento en que incluso Rusia estuvo tentada de pedir la adhesión a Unión Europea, incluso se rumoreaba con la OTAN en su momento. O sea que, ¿cómo puede cambiar la historia en muy poquito tiempo? Interesante lo que comentas. Sí. Porque ese Vladimir Putin, de los inicios, ve en la OTAN una oportunidad. Una oportunidad para formar parte y para romper, ¿no? Ya esos antiguos esquemas de la Guerra Fría. Se dice que, ¿no? Pues los diferentes cambios, la adhesión de miembros de la OTAN, que podríamos decir que sus intereses diferían de los rusos, como, ¿no? Pues las repúblicas bálticas, fue provocando que lentamente Putin abandonase esa idea, ¿no? De llegar a haber formado parte de la OTAN, pero en unos primeros momentos sí que vemos cómo existía. Cosa que en la actualidad no pues llama la atención. Y hubiera cambiado la historia del mundo absolutamente. Pero bueno, vamos a centrarnos, no vamos a hacer historia ficción, vamos a centrarnos en lo que es la propia historia. Tenemos a Putin ya en la presidencia, tenemos que después de la caída de la Unión Soviética tenemos un ejército ruso
totalmente devastado, pero aún así tuvo bastantes conflictos. Has explicado el conflicto de la Primera Guerra de Chechenia. ¿Qué más conflictos ha tenido el ejército ruso y Vladimir Putin por extensión? Bueno, como bien decías tú, ¿no? Putin es un hombre que sabe cómo apelar a esa ciudadanía rusa. Y a nosotros, no, pues nos puede incluso sorprender mucho, pero lo cierto es que en la actualidad, pues hay una parte de la ciudadanía rusa que ve a Putin, ¿no? Porque como ese hombre que ha vuelto a traer la grandeza de una Rusia, ¿no? Pues que se había visto en una situación muy difícil. Y este hombre sabe, ¿no? Cómo apelar a ese sentimiento patriótico. Y al llegar al poder, precisamente lo que hará es obtener la victoria de, ¿no? Pues un enfrentamiento que había supuesto una gran humillación. Y no estamos hablando de otro que el de la Segunda Guerra de Chechenia. Chechenia, ¿no? Esta Segunda Guerra se enmarca dentro de 1999 y se inicia por unos atentados que se producen de diferentes apartamentos en Moscú, en Buyansk, en la zona de Dagestán, una zona también de mayoría musulmana, fronteriza de Chechenia, y también en Volgodonsk. En esta zona se producirán una serie de atentados, los cuales, ¿no? Pues serán, podríamos decir, se apuntará a que había sido provocado por los chechenos, a pesar que a lo largo, pues, de la historia se ha especulado que podía haber sido Putin, pero la versión oficial es que había sido provocado por los chechenos. También habrá un intento por parte de Chechenia de invadir Dagestán, ¿no? Esa zona fronteriza, también con esos principios del Islam que forman parte de la vida social y civil. Esto provoca que Putin en 1999 se lance de nuevo a la guerra, ¿no? A la guerra con Chechenia, con esa región que se había mantenido después de la Primera Guerra como una región con vínculos con Rusia, pero autónoma. Pues a partir de esta Segunda Guerra, ¿no? Pues vemos cómo se modifica esa relación entre la potencia rusa y la región chechena. Y en esta guerra podemos decir que además cambian muchísimas cosas. ¿De qué manera? Pues que se movilizarán un gran número de soldados, prácticamente el triple que en la Primera Guerra, 40.000 efectivos de la UME, VD, después policías antidisturbios de la OMON, así como 5.000 soldados, ¿no? De los cuerpos de infantería. Se movilizará, ¿no? Pues vemos como un gran poderío a nivel militar. Después también algo que por lo que vela Putin es por tener, podríamos decir, el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Esos atentados que se producen, ese intento de invasión del Dagestán, provoca que la ciudadanía no vea esa guerra como algo externo, sino que vea como es necesaria. Podemos decir que Putin es un hombre que sabe manejar el relato y en este caso no busque que le favorezca. Todo se ha supervisado por el teniente general Kazantsev, un hombre bastante especializado, y vemos, ¿no? Cómo ese conflicto se inicia en septiembre del año 1999 y prácticamente en mayo del 2000, ¿no? Se llega a establecer el control incluso antes de la capital, así como de toda la región de Chechenia. Pero las ambiciones de Putin ya no solo eran las de conseguir, ¿no? dominar esa región que durante tanto tiempo se había mantenido sublevada, sino que además lanzará la operación Caza del Lobo. ¿Y en qué consiste esta operación Caza del Lobo? Pues acabar con dos figuras claves que habían provocado estas guerras de Chechenia. Una es la figura de Al-Haddad, uno de los radicales musulmanes que había provocado esos atentados, y otra la del señor Maskhadov, que había provocado, entre otras cosas, la Primera Guerra de Chechenia, ¿no? Que había buscado esa autonomía, esa independencia de Chechenia. En marzo del 2002, Al-Haddad es asesinado a través de una carta que le llegará que estaba envenenada. Nos vemos esos grandes mecanismos. Así como en el año 2005, Maskhadov es asesinado por un ataque de la FSB. La FSB, para todos aquellos que nos estáis escuchando, se trata, ¿no? Pues del acrónimo del Servicio de Inteligencia Ruso, ¿no? Anteriormente conocido como KGB, anteriormente conocido como NKVD. Claro, esa KGB que es tan conocida durante la época soviética, luego derivó en esta FSB. Ahí estamos. Es muy y curioso. Además contaba con un presidente que había formado parte.
Por lo tanto, pues vemos como el apoyo por parte del Estado y estos servicios de inteligencia, no, pues se encuentran muy recordemos estrecho. que Hay una el gran propio consonancia. Vladimir Putin era parte de esta FSB, por lo tanto tenía contacto absolutamente directo. Y me parece muy curioso esto que estás diciendo de la Segunda Guerra de Chechenia. Recordemos que actualmente, en el conflicto que hay abierto entre Rusia y Ucrania, una de las partes de las tropas de élite o de choque, si queremos llamarlo así, del ejército ruso son precisamente estas tropas chechenas. O sea que han cambiado bastante las tornas y muchas de ellas son... Porque un gobierno títere. Correcto. Después de esta muchas de estas guerra vienen del propio Daguestán, que es esta zona tan pequeñita y que además de ser conocido por el tema de la guerra y de las tropas que envían, es muy conocido actualmente, y muchos de vosotros también lo conoceréis, porque es el mayor cultivo de luchadores quizás del mundo. Casi unos máquinas. La mitad de la MMA son del propio Daguestán, así que incluidos los campeones mundiales. A quien le fascine la UFC, seguro que es una región que no pasa desapercibida. Que la conoce. Bueno, continúanos explicando. Pusieron un gobierno títere, estabas comentando, en Chechenia. Establecerán un gobierno títere y por lo tanto ese capítulo de Chechenia pues pasará a la historia, ¿no? Vemos cómo Rusia recupera ese respeto a nivel internacional y también Putin saluda un gran tanto respecto a la ciudadanía que ve como un episodio humillante como había sido el de la Primera Guerra Mundial, ahora pues, se consigue ya solventar por fin. Y esta es una de las primeras guerras que encontramos dentro de la presidencia del señor Vladimir Putin. Encontraremos otras. Otra que llama la atención es la del conflicto, ya unos años más tarde, que enfrentará a Rusia contra Georgia por el dominio de las zonas de Osetia del Sur y Abjasia. Estas dos regiones formaban parte de Georgia, pero se declararon independientes, unas regiones autónomas, y además eran bastante prorrusas, ¿no? Pues encontraban esa filia por el antiguo dominio, ¿no? Durante ese periodo soviético de Rusia. Y por lo tanto, pues esto se manifiesta en un gran interés de Rusia por hacer prevalecer nuestros contactos con estas regiones, que provocará pues un gran enfado por parte del ejecutivo en aquellos momentos de Georgia, ¿no? El de Mikhail Saakashvili, el cual pues empezará a llevar a cabo diferentes operaciones para intentar recuperar esas dos regiones. Claro, ¿en qué momento salta el enfrentamiento abierto entre Rusia y Georgia? Pues cuando el 20 de abril los georgianos envían drones en la zona de Abjasia, ¿no? Para llevar a cabo el espionaje, para ver la logística con la que disponían, y de pronto un misil ruso, supuestamente, siempre estamos hablando de supuestamente porque son operaciones bélicas en las cuales pues documentos no se filtran demasiados, un misil ruso supuestamente aniquila uno de estos drones, cosa que provoca que Georgia pida explicaciones a Rusia y Rusia no pues se niega a dar esas explicaciones. Vemos algo como pues que prácticamente existe en todo conflicto, y a partir de aquí ya se inicia el 8 de agosto ya un enfrentamiento, podemos decir, crudo, ¿no? Esas tropas georgianas se envían a la zona de Osetia del Sur para también enfrentarse a los rusos, pero sobre todo para no prevalecer y establecer su dominio de esa zona que se había mantenido durante mucho tiempo con esos reclamos de autonomía y de independencia. Se producirá también el enfrentamiento por parte, ¿no? En aquellos momentos de los rusos, que muchos rusos serán enviados. Y, lo tengo aquí apuntado además, un enfrentamiento de un total de 5 días. De ese 8 de agosto se extendió a los 5 días. Y el 15 de agosto de 2008, Mikhail Saakashvili firma el acuerdo de alto del fuego. Ese enfrentamiento, que parece una pequeña escaramuza, provoca, apuntado lo tengo, 170 militares, 14 policías y 228 civiles georgianos muertos. Después, 67 militares rusos, 283 heridos y 67 militares rusos muertos. De la población de Osetia del Sur, 365 militares y civiles asesinados también. En esa pequeña escaramuza vemos, ¿no?, cómo lo que parecería una tontería tiene unas consecuencias, y cómo el señor Putin lo que hace es aquellas fronteras que había ido perdiendo, ¿no?, que había perdido Rusia con la caída de la Unión Soviética,
y que habían sido adjudicadas a otras repúblicas, intenta otra vez, ¿no?, volverlas a anexionar, ya sea por la fuerza uniéndolas al territorio ruso o estableciendo gobiernos afines, ¿no?, pues esta Federación Rusa que, ¿no?, pues tiene esos principios de volver a retomar el imperio que fue, ya no solo en época soviética, sino anteriormente, ¿no? Pues claro. con ese imperio ruso, con figuras como, yo qué sé, Iván el Terrible, ¿no?, diferentes. Sí. O Catalina, ¿no? Catalina de Rusia. Sí. Y muy interesante lo que cuenta, sobre todo esto de que había en estas zonas, en Osetia del Sur y tal, eran más prorrusas. Digamos que podemos ver otra vez, ¿no? Se repite muchas veces en la historia la vieja pretensión de decir vamos a cuidar de nuestra propia población que está fuera de nuestras fronteras, que racialmente es más rusa, que el idioma también es ruso, que es culturalmente más afín a nosotros. Sería quizás, podríamos compararlo hoy en día, obviamente, con el tema del Donbass en Ucrania, incluso te diría con Transnistria, ¿no?, en Moldavia, pero eso es una cosa que se ha hecho durante siglos y siglos en todas las guerras prácticamente. No difiere demasiado, por ejemplo, en el prevalecer de las poblaciones alemanas, entre comillas, de los sudietes checoslovacos o de las ciudades autónomas de Polonia, ¿no? O sea, digamos que... Esas reivindicaciones por razones lingüísticas, culturales, pues, etcétera. Vinculaciones culturales. Bueno, digamos que se ha utilizado de manera recurrente, casi como un casus belli en muchas veces. Y lo vemos hoy en día con todo lo que está pasando también. Y precisamente de esa escaramuza, no, pues, a pesar de que los rusos lograron hacerse con la victoria, el 15 de agosto de 2008 se firma ese alto al fuego. Los rusos se retiran a territorio ruso, pero a pesar de ello establecerán algunas tropas cercanas a esas fronteras de Osetia del Sur, así como de Abjasia. Pese a la victoria, pues podemos decir que el alto mando ruso no estuvo precisamente contento por ese enfrentamiento. Lo vemos como, al igual que pasa en la actualidad en esta guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, pues existió una mala coordinación de la operación. Tenemos informes que dicen que el jefe del Estado Mayor, Makarov, una de las figuras que estaban al cargo de esos hechos bélicos, pues por ejemplo se le acusó de que no activó las fuerzas aéreas al mismo tiempo que las de infantería, de manera que cuando las unidades terrestres eran enviadas no disponían del apoyo aéreo, no lo hizo todo a destiempo, una cosa por la cual no, pues, evidenciaba que esos altos mandos rusos pues no siempre, ¿no?, en ese enfrentamiento estuvieron a la altura. Vemos como ese gran ejército ruso, a pesar de las innovaciones de las cuales hablaremos más adelante, es un ejército que aún en aquellos momentos y aún hoy en día presenta unas fallas, ¿no?, en cuanto a las órdenes, en cuanto a las directrices militares. Sí, en cuanto a estructura, en cuanto a logística. Esa vieja manera de hacer la guerra de los rusos, de mandar a miles y miles de soldados, uno con un fusil y el otro con las balas, ¿no? Decían. Bueno, pero eso, cuando los estados están en una situación de debilidad, ya te digo yo, que sea Rusia, sea cualquiera, te envían ahí con el fusil vacío, sin balas. O sea, a tirar piedras. Eso es un tema complejo. Bueno. Y lo que decías antes, Andreu, sí, ¿no?, de esas vinculaciones, de esas... cómo se utiliza a veces esas relaciones culturales, lingüísticas, para adueñarse de territorio, ¿no?, pues que se considera legítimo, no siempre es así, ¿no?, pero que es uno de los causas bellis que más se utiliza. Y vemos que lo vuelve a utilizar Rusia precisamente en el conflicto de Crimea en el 2014. Para aquellas personas, ¿no?, que, bueno, como tú y yo lo vimos en su momento este conflicto, pues a muchos pues se les escapó, ¿no?, entre ellos yo mismo. Yo decía, ¿qué problema existe en Crimea? Porque veo que hay población civil que apoya a los rusos, ¿no? Pues en este caso también vemos, ¿no?, esa situación tan compleja de la que estamos hablando, ¿no? Porque a veces parece que un estado como el soviético se desintegra y que no van a haber consecuencias en la población civil, y precisamente los hay, ¿no? Porque los elementos culturales y lingüísticos y de todo tipo, también a nivel histórico, continúan. Es la desintegración, pues, de un estado no tan grande como era aquel soviético. En el caso del conflicto de Crimea de 2014,
vemos cómo existen una serie de circunstancias que lo favorecen y que provocan que incluso la población de Crimea esté a favor de que los rusos invadan ese territorio. Y es que Crimea, esa pequeña península situada en la costa meridional del país, ¿no?, de Ucrania, en 1954, hasta aquel momento había formado parte de la República Socialista Rusa. Pero el líder de aquellos tiempos de la Unión Soviética, el señor Nikita Khrushchev, de ascendencia ucraniana, será, ¿no?, pues el encargado de transferir esa península de Crimea a Ucrania. En aquellos momentos, no, pues Andreu, prácticamente como era el mismo país, pues no había ningún problema. ¿Qué pasa? Que en 1990 se produce la independencia de Ucrania. Y un 50% de la población de esa Crimea no está a favor de esa independencia respecto, ¿no?, a lo que ellos sentían que era Rusia, ¿no?, que formaba parte de ellos, que eran rusos abiertamente. 2014 se produce el Euromaidán. ¿Qué quiere decir el Euromaidán? Pues que un presidente ucraniano prorruso llamado Viktor Yanukovych, ¿no?, pues es destituido de su cargo debido a, pues, que diferentes sectores políticos estaban más a favor en Ucrania a que, pues, la potencia ucraniana se acercara más a la OTAN, a la Unión Europea, que a Rusia. Y recordemos que era un presidente elegido democráticamente. Había sido elegido democráticamente, precisamente. ¿Y esto qué provoca? Pues que Rusia no se queda, ¿no? El juego de la geopolítica, tú y yo lo decimos. Es un juego en el cual, pues, la moral no existe, existe lo fáctico, la acción. ¿Qué hace Rusia? Viendo lo que está sucediendo, pues dice, de acuerdo, estáis haciendo esto, estáis haciendo este cambio de giro, os unís al bando enemigo, porque en aquellos momentos la OTAN ya se posicionaba como contraria a los intereses de Rusia. Pues entonces lo que hace es favorece el movimiento independentista dentro de la península de Crimea. El 16 de marzo se realiza un referéndum independentista ilegal en Crimea, en el cual el 95,5% de la población vota a favor de esa independencia. Hablamos de un 95,5% a favor. O sea, Andreu, evidentemente se trataba de un pucherazo, pero un pucherazo que sirve, ¿no?, a unos elementos políticos, que son los de desestabilizar una Ucrania que se alejaba de Rusia y también provocar la anexión de esta península de Crimea a Rusia. Y para ello, pues los rusos, una vez se produce esto y ven las reticencias de los ucranianos al darle la independencia, como es lógico, ningún estado va a dar nunca la independencia en ninguna de sus regiones, a no ser que vivas, ¿no?, en el mundo de piruleta, que nos pasa, ¿no?, que hay muchos sectores políticos, sobre todo en nuestro país, ¿no?, pues que viven en ese mundo de la piruleta. Pues en la Realpolitik no pasa eso. La Realpolitik no pasa eso, sino que los ucranianos serán reticentes, enviarán su ejército, y es ahí cuando los rusos entran en conflicto a través de, y empiezan ya a utilizar ese elemento que no había sido utilizado antes, de la guerra híbrida. ¿Qué quiere decir la guerra híbrida? Empezaron a llevar a cabo ciberataques contra las comunicaciones ucranianas y empezarán a difundir las llamadas fake news, noticias, ¿no?, que son ajenas a la realidad, pero que buscan desestabilizar el país. A ello además se le une el envío de 2000 fuerzas especiales rusas y, ¿no?, pues la ayuda de esos aliados locales que querían esa independencia. Vemos también cómo posteriormente, ¿no?, pues enviarán a los Spetsnaz y cómo acaba produciéndose, ¿no?, pues esa fragmentación del territorio de Crimea que, ¿no?, pues empezará ya a orientarse de cara a los beneficios rusos. Claro, hay que remarcar vuelve a reconfigurarse el escenario, ¿no?, de esa Unión Soviética que había sido desmantelada, pero no de una manera real, y en la cual, pues, los territorios fronterizos, ¿no?, pues no siempre estaban vinculados a, pues, la procedencia de la cual se sentía, ¿no?, pues, la ciudadanía de aquellos momentos. Y el señor Putin es una persona, ¿no?, pues, que sabe jugar esas cartas, que sabe jugarlas bien para hacerse con el dominio, para apelar también a ese ciudadano ruso que dice, mira, durante décadas hemos sido humillados, pero ahora estamos volviendo a recuperar territorios que nos pertenecían. Lo vemos como lleva a cabo esa manipulación, incluso a nivel sentimental, ¿no?, apelando a ese pasado histórico. Y a esa grandeza del pueblo ruso. Hay que remarcar que de estas tropas que tú dices que mandaron, sí que se piensa que fueron unas 2000 y algo, pero también las mandó bajo, no bajo la bandera del ejército, sino que eran tropas voluntarias, entre comillas, voluntarias
obviamente no eran voluntarias, pero que no fue una cosa abierta de mandar al ejército, sino de hacer ataques de falsa bandera, en este sentido. O sea, un ejército no con una bandera detrás. Lo que tú has dicho de que al final el referéndum, por ejemplo, lo ganaron con el 95%, obviamente un 95% es imposible que se dé de manera normal, puede ser mediante pucherazo, o también dicen que el caso este es quizás equiparable a otros referéndums que se han dado también similares, entre comillas, y es que cuando se hace una cosa de estas que son abiertamente ilegales, generalmente las personas que van a votar son solo las personas que son afines a ese referéndum. Son afines a la causa. Por lo tanto, puede ser las dos cosas, ¿no? Que hubiera una parte de pucherazo o que la parte de la población de Crimea que no estaba de acuerdo con ese referéndum simplemente se quedara en casa. Y eso, pues, podríamos encontrar otros ejemplos. No hace falta que los digamos aquí. Tampoco vamos a levantar ampollas. Ya sabemos de qué hablamos tú y yo. Así que vamos a dejar el tema aquí. Y simplemente, pues también recordar a todos nuestros escuchas la importancia histórica que tiene Crimea para Rusia, ¿no? Al final, Crimea es una pequeña península, sí, como tú muy bien has dicho, pero es la península que permite controlar todo lo que es el mar que baña, el único mar caliente, digamos, que tiene Rusia como salida para sus barcos de guerra. De hecho, en Sebastopol está la mayor base naval de Rusia. Además era donde todos los rusos iban a veranear, que eso hay que también tenerlo en cuenta. Y después que... Es elemento turístico. Claro. Y después tenemos que tener en cuenta que al final Crimea costó cientos de miles de muertos a nivel histórico a Rusia controlarla. Me refiero a esas guerras contra Turquía, con la ayuda de los ingleses incluso. O sea que realmente es un territorio ruso de facto, o sea, histórico, digamos, y que no solo es ruso a nivel histórico, sino que además le costó miles de hombres controlarlo. O sea que hay que tener también siempre el trasfondo histórico cuando hablamos de estas cosas. Hay que ver el trasfondo y como tú muy bien decías, ¿no? Ese puerto de Sebastopol y esos intereses que existen. No es el quitar por quitar, sino que obedece a unos intereses geopolíticos de expansión y también de dominio de las aguas. Correcto. Más teniendo en cuenta que Rusia nunca ha sido una gran potencia a nivel naval. No, porque tampoco ha sabido hacer barcos. Mira los que nos vendieron en época de Fernando VII, creo que era, que ni flotaban. Bueno, para acabar ya un poquito el podcast, ¿cómo está el ejército actualmente? Viene después, ¿no? Vamos a hacer una pequeña alusión. Venga. Has comentado antes muy bien, ¿no? Ese cuerpo de voluntarios. No será la última vez que el señor Putin lleve a cabo esa utilización de cuerpos indirectos que no se ciñen, ¿no?, al aparato militar puramente dicho. Lo vemos en la campaña de Siria del año 2015, en el que pues, vimos al gobierno de Al-Assad como estaba bastante contra las cuerdas ante ese Estado Islámico, el cual en mayo de 2015 se hacía con el control de la ciudad de Palmira, y no como el 30 de septiembre de 2015 Rusia entraba dentro de ese conflicto, para velar también por los intereses de Al-Assad, el cual era uno también de sus aliados y principal cliente a nivel comercial. Y en este enfrentamiento bélico, el cual sirvió de mucho, siempre se ha dicho que fue una gran oportunidad de aprendizaje para los grandes comandantes, los comandantes de mayor rango del ejército de tierra, para que se instruyeran un poco de lo que era la guerra en un operativo real, ¿no? Pues en este enfrentamiento, una de las principales bazas del gobierno ruso fue precisamente el de los mercenarios. La compañía, que imagino que buena parte de la audiencia conoce, que es el grupo Wagner, un grupo de mercenarios, podemos decir pseudo mercenarios, no porque eran mercenarios, pero estaban muy vinculados al gobierno ruso. Fueron enviados más de 2.500 mercenarios del grupo Wagner a este enfrentamiento. Vemos, ¿no?, cómo en el caso de Rusia, envía ese grupo de voluntarios en el caso de Crimea y también ese grupo de mercenarios ahora en el conflicto de Siria, ¿no? Cómo se ramifican las formas que tiene Rusia de llevar a cabo el enfrentamiento, no siempre abierto, sino a veces de manera más indirecta de lo que podemos creer, ¿no? Y sobre todo señalar esa dureza de la guerra de Siria, donde vemos que como el ejército ruso, el operativo ruso, mejor dicho, es un operativo que busca más imponerse a veces que incluso los propios derechos civiles, ¿no? Vemos como junto al gobierno de Al-Assad se llevaron a cabo numerosos ataques aéreos constantes, incursiones de precisión, bombardeos indiscriminados a veces
contra objetivos que no eran el propio Estado Islámico, ¿no? Por ejemplo, se establece que el 19 de septiembre del año 2016 se atacó un convoy de la ONU, ¿no? Que llevaba alimentos a esa población que se encontraba en unas circunstancias complicadas, ¿no? Como en ese ejercicio de la Realpolitik, ¿no? Pues los valores, la ayuda humanitaria, los derechos civiles, pues son apartados, ¿no? En busca de lo que se considera un bien mayor. Y también vemos, ¿no? Cómo esos intereses en formar parte, ¿no? Pues de ese operativo para luchar contra el ISIS no solo era para acabar con ese Estado Islámico, el cual era deleznable y el cual martirizaba a la población que dominaba, sino también era por fines comerciales, ¿no? Por esa vinculación, por esa ayuda y apoyo que había con el gobierno de Al-Assad, así como también por buscar el fortalecimiento, ¿no? De la base naval del Tartus, en la zona del Mediterráneo que disponían los rusos, así como también aumentar su influencia militar en la región. Vemos cómo en el caso de Siria también obedece a unos fines políticos y geoestratégicos de Rusia, ¿no? Para imponer ese dominio, ya no solo en sus antiguos territorios, sino también dentro de la esfera internacional, ¿no? Algo que buscó y que consiguió ya posteriormente con, ¿no? Ese alto al fuego y ese fin de la guerra en marzo del año 2020. Sí, y aquí ya para concluir, Andreu, me gustaría establecer algunas innovaciones que se han hecho dentro del ejército ruso hasta nuestros días, desde ese ejército ruso que estaba en una situación precarizada completamente hasta la actual. Y es que la desintegración de la Unión Soviética, la cantidad de unidades militares que había era enorme. Hablamos de que con la caída en febrero del año 1991 del Pacto de Varsovia se envían 600.000 efectivos de retorno a Rusia. Los soldados soviéticos que habían estado en diferentes estados afines ahora son devueltos a Rusia. Pues toda esa cantidad de efectivos, a través de diferentes ministros de defensa que estuvieron en el cargo, uno de los principales fue Sergei Ivanov, se redujo sistemáticamente. Pasamos del envío de 600.000 efectivos a Rusia a que en la actualidad en Rusia hay 148.000 efectivos. ¿No? Vemos como prácticamente es menos de un tercio de lo que había, del cual 3/4 partes son profesionales. Reclutas hay pocos, sobre todo son profesionales, expertos en el oficio de la guerra. De ellos además se ha invertido en 1.709 aviones de combate, 1.500 helicópteros, se ha invertido en AWACS, ¿no? Rusos, misiles que son antibuques, antiaéreos de largo alcance, ¿no? Que buscan, ¿no? Pues prevalecer esa soberanía del territorio ruso. Vemos que también se ha apostado en la marina rusa, ¿no? Antes comentaba que siempre fue uno de los eslabones más débiles de esta potencia, incluso, ¿no? Antaño, en el siglo XX, por ejemplo, esa derrota en la batalla naval de Tsushima contra los japoneses, pues ahora se ha ido fortaleciendo ese poder marítimo ruso a través de 4 flotas en una flotilla, la flota del Báltico, la flota del Mar Negro, ¿no? Vemos la importancia, ¿no? Del puerto de Sebastopol, de la península de Crimea, la flotilla del Caspio, la flota del norte, la flota del Pacífico, con buques renovados y, ¿no? Cómo ha sabido actualizarse a esos modelos de guerra híbrida, ¿no? Que existen ya en la actualidad, que podemos decir que han supuesto un cambio radical de lo que era la guerra entendida pues hace prácticamente un siglo. También han sabido apostarse e invertir en drones. Conflictos como el de Georgia, ¿no? A la hora de derribar ese dron Hermes 450, fabricado en Israel, los rusos vieron lo efectivo que era y decidieron invertir en él. En la actualidad disponen de más de 500 drones de esta última gama, ¿no? Drones que vemos que son efectivos, que son modernos. Vemos como los rusos han sabido modernizar el ejército a través de diferentes ministros, señalando principalmente a este Sergei Ivanov, que fue fundamental, perteneciente también a la KGB, y cómo el señor Putin ha sabido llevarlo. Sin embargo, ¿no? Aún queda en esa transformación y en esa renovación del ejército ruso. Vemos como en la guerra actual de Ucrania no siguen existiendo fallas, tanto a nivel de dirigentes militares como no a nivel de efectivos, como se ha vuelto a llamar al reclutamiento forzoso de la población.
Sí, sí, muy, muy interesante todo lo que cuentas. Al final, durante bastante tiempo también, gracias a esta modernización que tú dices del ejército, pues era muy recurrente, ¿no? Hacer las comparativas entre diferentes elementos del ejército ruso con elementos, por ejemplo, del ejército estadounidense. Me refiero a las comparativas entre los F-35 y los Sukhoi 57. Que cuál sistema de misiles era mejor, el S-400 o sea que realmente se suponía que sobre el papel pues tenían algunos elementos de tecnología muy 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 puntera. Me hablo por ejemplo también de los misiles hipersónicos que hemos visto también en esta guerra de Ucrania. Pero sí que es verdad que quizás podría estar toda esta modernización un poquito en tela de juicio dado el desempeño de la guerra. Pero para toda la gente que piense así hay que hacer un pequeño apunte. Y es que realmente Rusia no acaba con la guerra de Ucrania porque no quiere. ¿En qué sentido digo esto? Tan fácil como meter 3 pepinazos con bombas nucleares y absolutamente se acaba, ¿no? Pero claro, eso tendría un coste geopolítico, de reacción del bando occidental, claro, etcétera, etcétera. O sea que no nos centremos solo en que están como están contra un país que en teoría tiene muchos menos recursos, que es verdad, pero a pesar de todo el apoyo que tiene... Pero sí que es verdad que el ejército se modernizó muchísimo y sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Bajaron el número de soldados y hicieron un impulso del ejército. Y un impulso sobre todo a su propia tecnología, a su propia industria militar. Rusia es un exportador, el segundo exportador más grande de armas del mundo. Aunque a raíz de todo lo que está pasando quizás pierda este papel en pocos años. La verdad es que, Álvaro, súper interesante todo lo que nos has contado. Yo he flipado con muchos de los datos que nos has dado. Realmente esa historia rusa después de la Unión Soviética quizás es bastante desconocida para un gran público. Muy desconocida, sí. Y la verdad es que, bueno, pues tenemos que conocerla porque es el ABC de nuestro día a día. Y si no conocemos la historia, no comprendemos lo que es la realidad social la realidad de ahora mismo. Para despedirnos, un último apunte. Coméntanos. ¿Cómo cerramos hoy el tema? Un último apunte. Siempre me dejas a mí la patata caliente. No, pero la última frase la quiero hacer yo, que llevo todo el podcast pensándola y esa la tengo que decir yo sí o sí. Simplemente, si quieres cerrar con... Principalmente con algo, decirle a nuestros oyentes que los conflictos bélicos que vemos siempre, yo que sé, la prensa, en televisión, siempre intentemos analizar las cuestiones desde el punto de vista histórico, que veamos esos dos bandos qué les ha llevado a estar a ese punto, y así podemos comprender, ¿no?, pues las diferentes visiones que existen en esa guerra, y podemos también acercarnos a buscar la paz, ¿no? Porque muchas veces se invoca la paz pero sin conocer los motivos entre ambos bandos, y a veces creo que es lo justo, ¿no?, para intentar buscar esa tregua de una manera, podríamos decir, realista. Una frase súper buena. Al final, en todas las guerras, busca el dinero, busca la realidad social y busca la historia. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu intervención, por esta súper entrevista que hemos hecho, súper interesante. Y eso, como lo que decimos siempre, un like y sobre todo un comentario. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué dato impreciso hemos dado? ¿Qué temas queréis que tratar? Recordad que este mismo tema ha sido uno de los que vosotros nos habéis sugerido. Así que leemos todos los comentarios, los contestamos todos y nos encanta que tengamos esta interacción con vosotros porque realmente hace que hagamos cada semana estos podcasts con muchísimas ganas. Simplemente, dejadme que diga la frase porque si no reviento. A todos los que nos estéis escuchando por la noche, sabéis lo que toca, ¿no? Hay que hacer un Vladimir, escuchar otro podcast histórico y a dormir. Y que nadie sea mal pensado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo.